Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bendito y alabado sea Dios. Un día más leyendo la Biblia en orden. Bueno, hoy sí terminemos este pasaje que se llama Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Esta es la segunda parte de este pasaje. Si de pronto no has visto la primera, te dejo el link en la cajita de descripción. Leamos entonces nuevamente el versículo 17. Juan capítulo 7, versículo 17, que ya habíamos leído ayer. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Recuerda lo que hablamos ayer. 3 puntos muy importantes. 1. Siempre mantenernos en oración, pidiendo en todo momento el Espíritu Santo de Dios para que no seamos engañados. 2. Escudriñar nosotros mismos cada día las escrituras para ver si lo que nos están diciendo es verdad. Y tercero, por sobre todo, anhelar de verdad en nuestro corazón a hacer la voluntad de Dios. No querer hacer nuestra propia voluntad a toda costa. No, sino hacer la voluntad de Dios. Obedecer la palabra de Dios, claro está. Y cuando vayamos a Dios en oración, como ya hemos hablado en otras oportunidades, nosotros le podemos decir a Dios todo lo que anhelamos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que nos preocupa, lo que quisiéramos para nosotros, para nuestra vida, en fin, derramar nuestro corazón delante de Él. Pero siempre, siempre decirle a Dios, Papito Dios, pero lo que más anhelo es que sea tu voluntad y no la mía, porque la voluntad de Dios, como vimos ayer, es buena, agradable, perfecta, y su bendición no añade tristeza. ¡Wow! Sigamos leyendo. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús no buscaba su propia gloria, sino la gloria del Padre Santo. Asimismo, nosotros en todo lo que hagamos, no busquemos nuestra propia gloria, no busquemos que los demás nos reconozcan, nos aprueben, nos feliciten, nos den premios, nos exalten. No busquemos eso, busquemos es la aprobación del Padre Santo, busquemos su gloria, es decir, que nosotros no seamos los que recibamos la gloria, sino Dios. Y mira que también en este versículo Jesús nos está dando también más características sobre el anticristo. Jesús vino no en su propio nombre, sino en el nombre del Padre, y no lo recibieron. Pero el anticristo, ese sí vendrá en su propio nombre, y a ese sí recibirán y aclamarán y todo eso. Además, el anticristo, como dice acá este versículo, pues que lo podemos deducir, el anticristo será mentiroso. Él sí buscará su propia gloria y será muy injusto y obviamente perverso. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 19. No os dio Moisés. Recuerda que todo esto son palabras de Jesús. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Recuerda que los judíos querían matar a Jesús porque según ellos había transgredido la ley de Moisés trabajando en el día de reposo, porque Jesús había sanado al paralítico de Betesda un día de reposo. Si no has visto ese video, te dejo el link en la cajita de descripción.
Pero Jesús les dijo que ninguno de los que le acusaban cumplían la ley. Entonces, ¿por qué querían matarlo? Y de hecho, el Señor Jesús no transgredió la ley. Jesús es Dios y Dios es Señor de todo, aún del día de reposo. Y el día de reposo se hizo por causa del hombre, es decir, para el bien del hombre. Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mira que ahí Hijo del Hombre están ambas con H mayúscula, porque se está refiriendo al Señor Jesucristo. Entonces, como Jesucristo es Señor del día de reposo, por eso primer punto, nosotros necesitamos tener un día de reposo cada 7 días, como ya hemos hablado en otras oportunidades. Y además, como Él es Señor del día de reposo, debemos aprovechar nuestro día de reposo, además de descansar, para sumergirnos más profundamente en la presencia del Señor. ¿Cómo? Como siempre, como siempre lo decimos, orando, alabando a Dios y escudriñando su palabra. No por obligación, sino porque de verdad nos nazca de corazón. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28 dice, también les dijo, son palabras de Jesús también, escucha, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, es decir, para el bien del hombre, para el bienestar del hombre. Mira, tú tienes toda la libertad en Dios, en Cristo Jesús, de tener un día de reposo cada 7 días, unas mini vacaciones. ¿Para qué? Para descansar, para recobrar tus fuerzas e iniciar una nueva semana con tu energía al máximo. Pero también debes dedicar el día de reposo a Dios, al Señor, porque Él es Señor del día de reposo. Y otro punto muy importante que vamos a hablarlo acá, ya que estamos hablando del día de reposo. Mira, hay quienes dicen que el día de reposo debe ser el sábado. Y efectivamente en el Antiguo Testamento ellos celebraban el día de reposo el sábado, el Sabbat, que es día de reposo. Otros dicen que no, que debe ser el domingo y en fin. Pero mira lo que dice la Escritura. Y bueno, claro, y el Señor Jesús también descansaba el sábado. Otros dicen que no, que ya no es el sábado porque el Señor Jesús resucitó el domingo y por eso entonces ahora debe ser el domingo. Y en fin, entonces, como siempre, unos pelean contra otros, lo cual no es para nada del agrado de Dios. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, si por ejemplo, por cualquier situación, vamos a suponer que por trabajo, si por trabajo, porque hay personas que trabajan los fines de semana y les dan su día de descanso un miércoles, por ejemplo. Si por trabajo tu día de reposo es a mitad de semana, que nadie te juzgue en cuanto a días de reposo, como dice ahí, porque lo importante es que tengas un día de reposo cada 7 días y que sea
para el Señor. No hagas de tu día de reposo el día de los quehaceres del hogar, porque eso es trabajo. Descansa las cosas de los quehaceres del hogar, repártelas entre los otros 6 días que te quedan. Que es difícil, es cuestión de cambio de hábitos, es cuestión de organización, para que puedas de verdad tener tu día de reposo cada 7 días. Y también está escrito, mira lo que dice Romanos capítulo 14, versículos 5 al 7 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y sigue hablando, léelo, Romanos capítulo 14. ¿Qué quiere decir todo esto? Que un día llegaremos allá y lo explicaremos nuevamente, pero es muy importante, ya que mencionamos acá el día de reposo. Es muy importante que entiendas que lo importante es la fe. Que mira, si tú tienes, si en ti está el sentir de que debes reposar los sábados y aún rechazar trabajos con tal de cumplir el sábado, bien, está muy bien, porque lo haces para el Señor. Pero si en ti está el que para ti todos los días son iguales, como acabamos de leer, si tú juzgas todos los días iguales para ti, y para ti tu día de reposo puede ser un domingo o el día que puedas, está bien también. ¿Por qué? Porque también lo haces para el Señor. Aquí habla de la comida. Y cuando lleguemos allá, hablaremos de esto también. Hay personas que no comen carne, por ejemplo, es cierto tipo de carne, de cerdo, por ejemplo, porque no lo comen porque sienten que si comen eso ofenden al Señor y por eso no lo comen. Y está bien, pero hay otras personas que juzgan la comida igual y comen aún carne de cerdo, por ejemplo, y lo comen y le dan gracias a Dios y está bien. ¿Qué es lo importante? Que no juzguemos unos a otros, que no peleemos entre unos con otros. Dios no quiere eso. Lo importante es la fe. Si en ti está el guardar el sábado, hazlo porque lo haces para el Señor. Pero si en ti está el guardar otro día, hazlo porque lo haces para el Señor. Lo importante es la fe y que dediquemos ese día para el Señor, como dice Colosenses 2:16, que ya leímos, leamos nuevamente. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a días de reposo. Léelo y medítalo. Lo importante es esa fe con la que hagamos las cosas para el Señor. Es como, yo lo miro de esta manera, es como si Dios a cada uno de nosotros nos hubiera puesto un chip, por decirlo de alguna manera, un software, como ahora hay tantos computadores y estas cosas, por decirlo de esta manera. Entonces cada persona entiende a su manera, siente a su manera y está bien si hacen las cosas con fe para el Señor. Lo importante, lo verdaderamente importante aquí es Cristo.
no la comida, la ropa, ese tipo de cosas no son importantes, sino Cristo y nuestra fe en Dios y el querer agradarlo y alabarlo y el tratar de obedecer su palabra, pidiendo siempre la revelación del Espíritu Santo. Versículo 20. Respondió la multitud y dijo, mira lo que le dijo la multitud a Jesús: demonio tienes, ¿quién procura matarte? ¡Wow! Si al mismo Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, al Creador de todo cuanto existe, le dijeron, demonio tienes, ¿qué no dirán de nosotros? Por eso, no debemos afanarnos cuando hablen mal de nosotros mintiendo, sino confiar en Dios y clamar a Él, porque Él es nuestro escudo, nuestra roca fuerte. Y mira que Jesús no dejó de predicar porque le dijeran estas cosas, ni porque lo rechazaran y lo abandonaran, como ya hemos leído esta semana. Entonces, nosotros tampoco dejemos de predicar, de decir la verdad, de compartir el Evangelio, pase lo que pase. Nosotros debemos hablar del Evangelio sin importarnos los comentarios malintencionados de los que no son ovejas de Dios, como leímos ayer, porque escrito está, Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, son palabras de Jesús. Mira lo que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¡Wow! Si por causa de Cristo, si por causa del Evangelio de Dios sufrimos persecución o mienten en contra de nosotros, bienaventurados somos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Versículo 21. Respondió Jesús y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Jesús hizo la obra de sanar al paralítico en el día de reposo y todos se maravillaron, como leímos en Juan capítulo 5. Leamos los versículos 8 y 9 de Juan capítulo 5. Jesús le dijo al paralítico de Betesda, ¿no? Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Te dejo el link de ese video en la cajita de descripción. Entonces, como Jesús lo había sanado en el día de reposo, por eso querían matarlo, porque según ellos, Jesús estaba quebrantando la ley de Moisés. Versículo 22. Por cierto, siguió diciendo Jesús, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Moisés les dio la circuncisión que Dios ya le había dado también a sus padres, es decir, a Abraham, que fue antes que Moisés. Versículos 23 y 24. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo, les dijo Jesús. Mira,
Jesús estaba tratando de hacerles entender cuán equivocados estaban ellos, porque juzgaban mal a Jesús, porque había sanado a un paralítico en el día de reposo, cuando ellos mismos quebrantaban el día de reposo, según el juicio de ellos, porque hacían la obra de la circuncisión un día de reposo. Es decir, siempre circuncidaban al varón al octavo día de nacido, y así cayera el octavo día, un día de reposo, lo circuncidaban. Pero ellos no entendían lo que Jesús estaba tratando de hacerles entender. Génesis capítulo 17, tú puedes leer que Dios le dijo a Abraham respecto a la circuncisión, y leamos el versículo 12 de Génesis 17. Dice, y de edad, bueno, la primera parte del versículo, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Y luego, unos 350 años después, Dios nuevamente habló sobre la circuncisión, pero esta vez a Moisés. Y lo puedes leer en Levítico capítulo 12. Nuevamente le dijo que circuncidaran a los varones a los 8 días de nacido. Entonces, Jesús estaba tratando de hacerles caer en cuenta de esto, del error de juicio de ellos. Pero ellos no entendían, y por eso les dijo, versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Por eso nosotros no debemos juzgar, porque nosotros como seres humanos solamente somos capaces de ver las apariencias, lo que está frente a nuestros ojos, pero no más. Pero solamente Dios conoce las verdaderas intenciones de los corazones. Nosotros ni idea. Hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Y es muy cierto, solo Dios conoce las verdaderas intenciones del corazón. Nosotros solo las apariencias. Y por eso no debemos juzgar a nadie. Además que es delicadísimo juzgar a alguien. Mira lo que dice Lucas capítulo 6, versículos 37 y 38. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¡Wow! No juzguemos, propongámonos desde hoy mismo no juzgar a nadie, no hablar mal de nadie, así sea verdad, mejor no, no, boca cerrada, no juzguemos, porque con el mismo juicio con que juzgamos a los demás, con ese mismo juicio nos volverán a juzgar a nosotros. Con la vara que midamos a los demás, con esa misma vara nos van a medir a nosotros. Entonces, no juzguemos y no seremos juzgados. Perdonemos y seremos perdonados. Recuerda, ten tu día de reposo, por favor, cada 7 días, y dedícalo también, además de descansar, para sumergirte en la presencia del Señor. Ora, alaba, escudriña la Biblia y vuelves y empiezas. Oras y alabas, escudriñas la Biblia y verás que el día se te pasa así y descansas y te llenas de gozo, de paz. Uy, en fin. Además que puedes ayunar, hacer vigilias, mejor dicho. Perdonemos a los demás, no juzguemos a nadie, porque solo Dios conoce las verdaderas intenciones del corazón. ¿Sabes?
Antes de juzgar, mejor digámosle a Dios, como dice el Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios.